Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Primer semestre, Grupo B. Historia Jurídica del Occidente. Actividad 3. Presentación, Derecho Romano. Introducción. El derecho romano es uno de los sistemas jurídicos más influyentes en la historia del derecho. Su origen, fuentes, fondo político, social y familia son fundamentales para entender su importancia y legado a los sistemas legales modernos. La definición del derecho romano es el conjunto de normas y principios jurídicos que se aplicaron en la antigua Roma, desde su función en el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Periodos del derecho romano. El derecho romano se divide en 3 periodos. Número 1, periodo monárquico del 753 al 509 a.C. y se caracteriza por la aplicación de la ley de las 12 tablas. Número 2, periodo republicano del 509 al 27 a.C. Se destaca por la creación de la jurisprudencia y la aplicación de la ley de la República. Y número 3, periodo imperial del 7 a.C. al 476 después de Cristo, se caracteriza por la aplicación de la ley del imperio y la creación del derecho romano clásico. Derecho romano. Las fuentes del derecho romano son: 1. Ley de las 12 tablas. Fue de la primera ley escrita en Roma y se aplicó en el periodo monárquico. 2. Jurisprudencia. Fue una interpretación de la ley por parte de los juristas y se aplica en el periodo republicano. 3. Edictos de los magistrados. Fueron las normas emitidas por los magistrados y se aplicaron en el periodo imperial. 4. Códigos. Fueron las recopilaciones de leyes y normas que se aplicaron en el periodo imperial. El fondo político-social del derecho romano. El fondo político-social del derecho romano se caracteriza principalmente por 3 partes: la monarquía, la república, el imperio. Número 1, la monarquía fue el primer sistema político de Roma y se aplicó en el periodo arcaico. La república fue el segundo sistema político de Roma y se aplicó en el periodo republicano. Y el imperio fue el tercer sistema político de Roma y se aplicó en el periodo imperial. La familia romana, sus costumbres y sus instituciones. La familia romana era una organización social y esta giraba en torno a una estructura jerárquica que estaba muy determinada. En esta estructura jerárquica, el jefe era el paterfamilias, que este paterfamilias era el jefe de familia y era el único que tenía capacidad de goce y ejercicio. Es decir, que era el único que podía tomar decisiones, administrar los bienes de la familia, transmitir el nombre o el patrimonio de la familia. Y este paterfamilias tenía la patria potestad de su esposa, de sus hijos, de las esposas de sus hijos y de las personas que vivieran bajo el mismo techo que él o bajo la misma casa. Este paterfamilias incluso tenía tanto poder que los paterfamilias decidían quiénes podrían contraer matrimonio. No era tanto como los contrayentes que decidieran hacerlo, sino ellos eran quienes la autorizaban. Entre los principales valores en Roma se enfatizaba mucho sobre la formación cívica, la disciplina y el respeto hacia las personas mayores, y aseguraban de esta manera la transmisión de los valores y las tradiciones de generación en generación. Para los romanos la familia era no nada más un grupo de personas, sino también era una institución legal, pues mediante la familia podían regular aspectos como el matrimonio, las herencias, las tutelas, y el paterfamilias podía ejercer legalmente ciertos derechos que producían cambios en la administración de su familia o que controlaban a las siguientes generaciones. Entonces jugaba un papel muy importante de la familia para los romanos. Y tocando el tema de otra vez de la familia romana, podemos decir que la familia romana se distinguía por 2 tipos de parentesco. El primero es el agnatio o parentesco agnatio, que es el vínculo que se establece por la línea masculina. En este tipo
en el agnatio, este tipo de parentesco era importante para determinar la pertenencia o los genes que regulaban los derechos más importantes de los hombres. Y lo importante era determinar el parentesco en línea recta entre padre, hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Y el segundo tipo de parentesco era el cognatio. En este parentesco no tiene tanto que ver el jefe de familia, sino que en este parentesco nos vamos por consanguinidad y aquí sí abarcamos tanto la línea masculina como la línea femenina. Entonces, en la antigua Roma, para los romanos, era más importante el tipo de parentesco agnatio que el parentesco cognatio. El legado del derecho romano a los sistemas legales modernos. La influencia del derecho romano con el moderno. Parte del derecho. En muchas facultades de derecho, el estudio del derecho romano es esencial para comprender las raíces y la lógica del derecho moderno, con lo cual podemos hacer una adecuada comparación del derecho. Interpretación legal. Los juristas modernos recurren al derecho romano para interpretar normas antiguas o para desarrollar soluciones jurídicas ante lagunas legales. Derecho comparado. El derecho romano nos sirve como base fundamental del derecho, sobre todo si tomamos en cuenta que el derecho se adapta a su entorno social. Derecho civil, derecho de las obligaciones y contratos, propiedad de derechos reales, derecho procesal, derecho internacional, formación jurídica, interpretación y solución de lagunas legales. Todo esto siendo una base fundamental para que lo conocemos como el derecho moderno. En conclusión, el derecho romano es un sistema jurídico fundamental para entender la historia del derecho y su influencia en los sistemas legales modernos. Su origen, fuentes, fondo político, social y familia son fundamentales para reconocer su importancia y legado en los sistemas legales modernos. Sin más que exponer por el momento, el equipo 3, compuesto por Flores Mendoza, Miguel Ángel, Hernández Juárez, Ariadna, López Jiménez de Fistal y Adolfo, y Jesús Mata, Brandon Oliver, les agradecemos su atención.